y vamos a saludar a Jerónimo Echeverri, que pertenece al CREVA. Nosotros algo mencionamos al comienzo del programa. El CREVA, el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, Argentina, suele mensualmente dar diferentes informes, y en este caso uno sobre la tasa de informalidad y la tasa de precariedad en la ciudad de Bahía Blanca. Y el dato es que 50.000 ciudadanos, 50.000 bahienses trabajan en condiciones precarias, y vamos a saludarlo a Jerónimo para puntualizar en este tema y poder ampliar. ¿Cómo estás, Jerónimo? Buen día. Alan y Juani de Conexión Digital te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Tranquilo. Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, para comenzar, preguntarte cuáles son las sensaciones o en realidad qué pudieron observar de este nuevo estudio, las conclusiones que sacaron a propósito de esta tasa de informalidad y precariedad en lo que es el primer trimestre, ¿no?, del año aquí en la ciudad de Bahía Blanca. Sí, la verdad es que las estimaciones tienen un cierto grado de heterogeneidad en el sentido de que algunas noticias son buenas y otras no tanto. Puntualmente, la tasa de informalidad respecto al mismo trimestre del año pasado cayó, ¿sí?, unos 3 puntos porcentuales aproximadamente, mientras que la de precariedad tuvo un leve incremento muy marginal, nada elevado, digamos. Eso como primera medida. Luego podríamos remarcar que desde que venimos haciendo estas estimaciones, en lo que respecta a informalidad, siempre tenemos como un piso, ¿sí?, del 24-25%, ¿sí? Desestimemos lo que fue el año pasado en el segundo y tercer trimestre, que dio 21%. Hay un problema de que hubo muy pocas encuestas por parte del INDEC, por lo que fue el aislamiento producto de la cuarentena que tuvimos, con lo cual ese número lo sacamos, digamos. Tenemos un piso, ¿no?, de ese 24-25%, hoy estamos un poco por encima, con lo cual ese es un dato. En lo que respecta a la calidad, no tanto, ¿sí?, porque hemos tenido picos de 40% y en general está en torno a lo que tuvimos este último trimestre, 36-35%. Y por otro lado, con lo que tiene que ver con el mercado laboral, sí, todos los indicadores relacionados al mercado de trabajo, algunas buenas es que el nivel de actividad de bahienses, ¿sí?, de búsqueda de empleo y de oferta de trabajo se incrementó respecto del primer trimestre del año pasado. Sí, hay 4.000 bahienses más aproximadamente que están buscando activamente trabajo o que forman parte del mercado laboral. El problema es que esos bahienses no están pudiendo conseguir su respectivo empleo. Entonces, ahí tenemos una serie de indicadores que algunos son positivos, otros son un poco menos alentadores, para comentar un poco la situación del mercado laboral, ¿no?, local. Excelente. A ver, porque uno, repasando ayer el informe, puntualizando la tasa de informalidad, en el primer trimestre del 2021 alcanzó el 27,3%, lo que equivale a 26.900 personas, y la tasa de precariedad se ubicó en 36,5%, unos 49.900 individuos, estos casi 50.000 que mencionábamos. Pero para aquel que está del otro lado, que quizás no está muy familiarizado con el tema, preguntarte, Jerónimo, a ver, ¿qué vendría a ser la tasa de informalidad y qué vendría a ser la tasa de precariedad? Para explicarlo en pocas palabras y sencillamente para el que está del otro lado y lo pueda entender. La informalidad la calculamos como es una proporción que se calcula sobre el universo de asalariados, ¿sí?, sobre todos los que tienen un trabajo en relación de dependencia, y es una proporción que toma en cuenta aquellos asalariados que no tienen alguno de los beneficios de la ley de contrato de trabajo, ¿sí?, como por ejemplo los aportes jubilatorios, seguro de trabajo de obra social, y bueno, cierto grupo de beneficios del que debería gozar todo trabajador en relación de dependencia. Aquellos que no cuentan con alguno de estos beneficios son considerados asalariados informales, lo que coloquialmente se llama trabajo en negro, es un asalariado informal, ¿sí? Entonces, eso como primera medida. Y el empleo precario tiene algunas otras categorías, ¿sí?, jugando ahí, digamos, que además de los asalariados informales,
sumamos, ¿sí?, aquellos asalariados, por ejemplo, o trabajadores con trabajo inestable o finalización acordada, ¿sí?, aquellos que ya tienen un tiempo de finalización de su contrato de trabajo, trabajadores que no perciben salario, también contabilizamos trabajadores de menos de 18 años, es decir, sumamos algunas otras características y le damos un poco más de profundidad al análisis en lo que tiene que ver con la calidad del empleo. Estos son todos indicadores de calidad de empleo, ¿sí? Cuando sube la informalidad, cuando sube la precariedad, es un síntoma de que la calidad del empleo no es óptima, ¿sí? Lo que uno esperaría es que estos indicadores den una tasa un poco más baja, ¿no? Que den que estén en niveles más bajos, porque sería, digamos, el reflejo de un mercado laboral que funciona de forma sana, ¿no? Que no es el caso de nuestro país y de nuestra ciudad, precisamente. Es decir, que en las proyecciones que ustedes hacían previo a los números que se dieron a conocer, no coinciden con lo que esperaban. No las proyecciones, me refiero a que estos niveles de informalidad del 25, 26, ahora bueno, dio 27, pero son muy elevados, más allá de que yo comentaba que cayó 3 puntos respecto al mismo trimestre del año pasado, que bueno, que la precariedad más o menos se mantiene en línea con lo que veníamos estimando, no son indicadores positivos. ¿Sí? Es como cuando uno, por ejemplo, dice, bueno, la inflación se desaceleró, sí, pero tenés 3% de inflación, no tenés 1% o 0,5%. Más allá de la coyuntura, ¿sí?, del trimestre puntual, este es un problema que se viene arrastrando hace mucho tiempo y es el reflejo de esto que comentaba, ¿no? Un mercado laboral que tiene deficiencias, que genera empleo de baja calidad, que en algunos casos no da, digamos, esa posibilidad, ¿sí?, de trabajar ni siquiera en un empleo de baja calidad. En fin, es todo un conjunto de elementos que nos dan a nosotros indicios para pensar que es un mercado laboral que no funciona de la forma que necesitaría la ciudad y el país para desarrollarse, ¿no? Claro, ¿y hubo un punto de inflexión en el tiempo en el cual por ahí se marcó un antes y un después respecto a esto que mencionás? Mirá, históricamente, luego de... A ver, esto hay que hacer una aclaración. Estos datos surgen, nosotros los procesamos una vez que el INDEC publica los microdatos, ¿sí? Son bases de datos con la información de la encuesta. Esta encuesta se publica hace mucho tiempo, pero se publica de forma continua desde 2004 para acá. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos esos datos desde 2004 a la fecha, ¿sí? Y pensá que en 2004 estábamos en la salida de la crisis de la convertibilidad, con lo cual los niveles de informalidad y precariedad de ese momento están por encima del 50%, ¿sí? Hoy estamos 15 puntos por debajo, ¿sí?, más o menos de ese problema que tuvimos en ese momento. A partir de ese momento se ve en el gráfico una tendencia a la baja. El problema es que hay oscilaciones, digamos, no es una tendencia pareja. Hay momentos en los que baja y luego recupera la curva, digamos que no es un proceso continuo y que no sufre alteraciones, digamos, en el tiempo. Con lo cual yo te podría decir que hoy por hoy no estamos en el peor escenario, pero no es una situación del todo alentadora, ¿sí? Uh-huh. Y puntualizando en esto que mencionas, Jerónimo, porque ayer repasaba el informe que dio el CREVA, y yo me quedé con este dato: hay 1.500 individuos informales menos en relación a igual periodo del 2020, que también nos mencionaste esta reducción a comparación del primer trimestre del año pasado, y 5.900 individuos más con empleo formal que en relación al primer trimestre del 2020. Por estos números, porque uno se queda con los números, ¿no?, únicamente, pero al margen de eso, ¿este es el dato alentador que dicen, che, mirá, por lo menos podemos rescatar esto de este nuevo informe? Sí, porque, a ver, hay, como te decía, como dato positivo tenemos una mayor participación de los bahienses en el mercado laboral, punto número 1, y por otro lado tenemos una mayor cantidad de asalariados formales totales en la ciudad.
Esos son los dos datos por ahí que yo rescataría como positivos de lo que fue las estimaciones que hicimos en este informe. Después, bueno, por otro lado, como todos sabemos, el desempleo aumentó 2.3 por encima de la última medición del año pasado, del primer trimestre del año pasado. Ese por ahí sería un dato no tan alentador, es decir, esos 4.000 bahienses más que se incorporaron al mercado laboral a intentar conseguir un empleo, bueno, no lo pudieron conseguir, con lo cual ahí hay como una sensación de que falta algo, ¿no? Si bien el primer paso es que el individuo se oferte su fuerza de trabajo, ¿sí? Que no se quede en su casa, porque es lo que sucede en los tiempos de crisis, ¿no? Las personas se cansan de buscar empleo y dejan de buscarlo. Entonces, un primer paso está, ¿no? La participación en el mercado laboral está. El tema es que ahora tiene que acompañar la demanda de empleo, ¿sí? Claro. La tasa de ocupación de la demanda de empleo cayó en la misma comparación, ¿no? Entonces, eso te deja como una sensación de que falta una pata para que quede balanceado, ¿no? el asunto. Entonces, al no tener ese correlato en la demanda de trabajo, se genera este salto en el desempleo, que por ahí que lo marcamos en el informe, es un dato que no es muy alentador, que digamos. Y después hay otros indicadores para mencionar, por ejemplo, el crecimiento de la subocupación, ¿sí? Hay gente que está trabajando menos de la cantidad de horas que desearía trabajar. Digamos, varios indicadores que podríamos conversar, que nos dan indicios de que la situación no es del todo alentadora, ¿no? Totalmente. Uno lo ve a diario, ¿no? Esto de que la voluntad o las ganas de trabajar está, el tema pasa por que del otro lado, lo que vos decías, la demanda laboral no es acorde o no es proporcional, ¿no es cierto?, a esa situación y vale la pena también poder decirlo porque es la realidad. Jerónimo, gracias por atendernos aquí en Conexión Digital, muy claro en tus conceptos. Queríamos profundizar un poco más en este nuevo informe del CREVA, así que gracias por atendernos. Gracias por la difusión y por contactarse con nosotros. Un abrazo grande.